Bien, ¿qué tal? Vamos a iniciar entonces lo que es la clase del día de hoy, ¿no? Vamos a continuar con un tema nuevo, que es el teorema de Thevenin. Sí, la clase pasada vimos lo que es el teorema de superposición y les pongo el capítulo del libro para que vean dónde está esa información. Está en el capítulo 133. Lo que vimos en clases antepasadas acerca de eh, reducción de circuitos y otros métodos para resolver circuitos eléctricos. Está aquí, en el capítulo 2 y también en el capítulo 3 donde está aquí análisis de Maya. Toda esta parte de aquí es análisis de Maya y análisis de nodo. Aquí pueden ver esa información. Bien, entonces continuamos con el teorema de Thevenin. Vamos a la página 133. Bien, el teorema de Thevenin, al igual que el teorema de superposición, no son métodos, bueno, no es un método para resolver un circuito eléctrico, sino que más bien es una técnica que nos ayuda o facilita la solución de un circuito eléctrico, ¿sí? Como tal, no es un método. Después de aplicar Thevenin, nosotros tenemos que seguir haciendo un análisis ya sea por reducción de circuitos, ya sea por eh, lo que viene siendo ley de voltaje de Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff, aplicar mallas o aplicar nodos, supermallas, lo que quieran, ¿sí? Entonces, el teorema de Thevenin simplemente nos ayuda a simplificar un poco los circuitos, los hacemos un poco más fáciles de resolver, ¿sí? Entonces, no es un método como tal para resolver circuitos eléctricos, simplemente nos facilita, nos ayuda, ¿sí? Entonces, el teorema de Thevenin, ¿en qué consiste? Básicamente, eh, si nosotros tenemos un circuito eléctrico, cualquiera que sea, ¿sí? No importa qué circuito eléctrico sea, eh, nosotros podemos reducir ese circuito eléctrico, cierta parte del circuito eléctrico, a una fuente y a una resistencia equivalente, donde la fuente se llama fuente de Thevenin y la resistencia se llama resistencia de Thevenin, de esta manera. Es decir, nosotros tenemos un circuito muy complejo y queremos obtener la información sobre una resistencia, su corriente y su voltaje que pasa sobre esa resistencia. Nosotros podemos reducir todo lo demás del circuito eléctrico en una fuente de voltaje y en una resistencia en serie, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esto? Este teorema de Thevenin, esta técnica de Thevenin, nos ayuda para, por ejemplo, simplificar un circuito de tal manera que si yo quiero conocer la información sobre un componente, un resistor, un inductor, un capacitor, lo que sea, que esté conectado en este punto, me va a simplificar el circuito de tal manera que puedo resolverlo y puedo conocer esta información de este componente, pero no me resuelve el análisis de todo el circuito eléctrico. Es decir, yo tengo todo un circuito eléctrico complejo, quiero conocer la información de esta resistencia y de esta resistencia, bueno, pues ahí no me es tan conveniente aplicar Thevenin. A mí Thevenin me va a ser conveniente aplicarlo cuando tengo un circuito enorme, grande, y yo nomás quiero conocer información en un componente o en una resistencia. Ah, bueno, ahí puedo aplicar Thevenin. Pero si yo quiero conocer toda la información de ese circuito, todas las corrientes y todos los voltajes, Thevenin se vuelve un poquito complicado. Es decir, no es tan útil como utilizar otros métodos, ¿sí? Otras técnicas. Bien, como les decía, básicamente el método de Thevenin consiste en esto. Tenemos este circuito complejo, ¿sí? A mí me interesa conocer la resistencia en este punto, en este elemento. Significa que todo lo demás del elemento yo lo voy a convertir a una fuente y una resistencia. De esta manera simplifico el circuito eléctrico y puedo determinar cuál es la corriente que pasa por esta resistencia y cuál es el voltaje que hay sobre esta resistencia. Pero ojo, este no es mi circuito original. Mi circuito original es este. Entonces, si yo además quisiera conocer el voltaje y corriente que pasa sobre este elemento y sobre este elemento, pues tendría que aplicar Thevenin a cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido se vuelve tedioso el método. Pues esta técnica es bueno cuando a mí me interesa conocer únicamente en un componente. En este componente, por ejemplo, me interesa saber la corriente,
pues puedo aplicar Thevenin. Pero si quiero analizar todo el circuito y conocer todas las corrientes, pues Thevenin no es buena opción, ¿sí? Y como vaya resolviendo el problema, lo voy a explicar. Bien. Aquí está el procedimiento, ¿no? La explicación del procedimiento para un análisis práctico también. O sea, Thevenin, lo bueno que no solamente se puede calcular el valor de fuente y de resistencia mediante cálculo, sino de manera teórica, es decir, con un multímetro. Podemos aplicar el procedimiento de Thevenin con un multímetro para determinar el valor del voltaje y el valor de la resistencia. Y aquí nos explica toda esta información, ¿sí? No voy a ponerme a leer eso, al final de cuentas, muy resumido, extremadamente resumido. El teorema de Thevenin es lo que expliqué, ¿sí? Tenemos este circuito, se convierte a esto de aquí, y después tenemos este nuevo circuito y resolvemos, ¿sí? Bien, ahora la pregunta es, ¿cómo pasamos de esto de aquí a esto de acá? Pues muy fácil. Para empezar, para convertir de aquí para acá, nosotros en nuestro circuito original vamos a dibujar un circuito auxiliar que es quitando el componente que nosotros estamos investigando. Ejemplo, este circuito que tenemos aquí. Yo quiero analizar lo que está pasando en esta resistencia, en esta carga, pues simplemente todo este circuito de acá lo voy a reducir a un voltaje y una resistencia en serie. ¿Qué hago? Quito el elemento. Aquí está. ¿Sí? Entonces, de esta parte de aquí, simplemente quito el elemento, ¿no? Y me queda este circuito eléctrico, donde este circuito eléctrico, pues yo le tengo que determinar ciertas cosas. Tengo que determinar primero el valor de la resistencia total que hay aquí. Es decir, que si yo al quitar esta resistencia, coloco aquí un multímetro, ¿sí? Quitando la fuente también. La fuente, aquí utilizamos el teorema de superposición. Fuentes de voltaje se reemplazan por un cable. Fuentes de corriente directa se abren. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, esta es una fuente de corriente directa. Si yo quisiera aplicar el teorema de Thevenin, esto se vuelve un cable y esto se abre. ¿Sí? Aplicamos el teorema de superposición. Aquí en los pasos debe decir, ¿no? Reemplace la fuente de voltaje con un cortocircuito equivalente que se obtiene en la red. Es el teorema de superposición. ¿Sí? Entonces, quitamos el elemento, quitamos la resistencia, quitamos la fuente con el teorema de superposición de voltaje constante, lo reemplazamos por un cable. Y de ahí nos queda este otro circuito. El procedimiento práctico del teorema de Thevenin es que una vez hecho esto, nosotros medimos de donde estaba colocado en las terminales o en los puntos donde estaba colocada ese elemento que a mí me interesa conocer, pues ahí mido la resistencia como multímetro. O hago mi análisis de circuito. Aquí vemos que estas dos resistencias quedan en paralelo. Entonces, ¿cuál es la resistencia que se ve en este punto? Pues simplemente estas dos en paralelos. Aquí está R1 paralelo R2. Eso va a ser mi resistencia de Thevenin, porque es la resistencia equivalente de todo el circuito. Es decir, esta resistencia de Thevenin es la resistencia de todo el circuito equivalente. Después de quitar las fuentes, aplicar superposición en todas las fuentes. Ojo, aquí es en todas las fuentes. Haciendo esto, pues yo ya tengo el valor de la resistencia. Yo ya tengo esta RTH, esta resistencia de Thevenin. Ahora me hace falta conocer el voltaje de Thevenin. ¿Sí? Entonces, continuando con el análisis, regresamos otra vez al circuito que nos queda después de quitar esta resistencia. Está aquí. Nos damos cuenta que el voltaje de Thevenin es el voltaje que hay en estos dos puntos. Es decir, yo tengo este circuito, me interesa conocer lo que está pasando con esta resistencia, tomo todo el resto del circuito y lo convierto a un voltaje, una fuente de voltaje y una resistencia en serie, donde la resistencia en serie es la resistencia equivalente de todo este circuito. Y este voltaje, ETH, es el voltaje que se está aplicando directamente de aquí para acá. ¿Sí? Es el voltaje que se está aplicando a la resistencia. Bueno, eh, tenga por entendido que si analizamos este circuito, vemos que la fuente de voltaje original es de 9 volts del circuito original.
Este va a repartir en esta resistencia y esta resistencia. Esta resistencia está en paralelo con este punto de aquí, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el voltaje de Thevenin? Es este, aquí. Vienen siendo estos dos de aquí. El voltaje que hay en esta terminal, que a su vez es el voltaje que hay en la resistencia 2. ¿Por qué? Porque esta resistencia está en paralelo con estos dos puntos de aquí, estos terminales de aquí, ¿sí? Que para nuestro caso práctico sería armar este circuito equivalente y solamente medir el voltaje que hay en la resistencia en 2, ¿sí? Para nuestros cálculos, pues aquí lo que se hace un divisor de voltaje. El divisor de voltaje es contrario al divisor de la corriente. Simplemente se coloca arriba la resistencia eh, donde quiero conocer su voltaje. En este caso la resistencia 2 por el voltaje de la fuente. ¿Está? 6 por 9 sobre la suma de ambas. Entonces es 54 sobre 9. Eso nos da 6 volts. El voltaje en esta resistencia es de 6 volts, que al mismo tiempo es el voltaje de Thevenin, ¿sí? Y al final, ¿qué hacemos? Simplemente reemplazamos el circuito. Todo esto que tenemos aquí se reemplaza por una fuente de voltaje y por una resistencia en serie, donde la resistencia es la resistencia de Thevenin y la fuente de voltaje son 6 volts. De esta forma. Ya teniendo esto, pues nosotros ya podemos analizar cuál es la corriente que pasa por esta resistencia, ¿sí? Si analizamos la corriente, pues vemos que es un circuito en serie, un circuito muy sencillo. La corriente que pasa por aquí va a ser el voltaje entre la suma de las dos resistencias. Aquí está. La corriente que pasa por RL es el voltaje de la fuente, que en este caso son estos 6 volts, sobre la suma de ambas resistencias. Como ambas miden 2 y 2, es 1.5. ¿Sí? Bueno, aquí nos dan para diferentes valores, ¿no? Dependiendo cómo se comporta la carga. Nos dan diferentes valores dependiendo de cómo se comporta la carga. Esto es interesante, porque al final de cuentas no importa de qué valor sea esta resistencia. El circuito Thevenin se va a comportar de manera igual. Este voltaje va a ser igual a 6 volts y la resistencia va a seguir siendo 2. Entonces, si yo varío esta resistencia, si le cambio de valor, porque es un potenciómetro, esta línea de aquí nos dice que es un potenciómetro, si yo cambio los valores, pues van a cambiar las corrientes, eso sin lugar a dudas, pero el comportamiento de este circuito es el mismo, va a tener el mismo voltaje, va a tener la misma carga, ¿sí? Eh, de tal manera que eso es el teorema de Thevenin, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo. Queremos conocer la información de esta resistencia, voltaje y corriente. Bueno, principalmente corriente, no es lo que nos dice Thevenin. Aquí el voltaje de esta resistencia, pues, si vale 2 ohm, sería 1.5, por la resistencia que son 2, sería 3 volts. Se reparte, ¿sí? Entonces aquí, pues, es lo mismo. Quitamos el elemento que queremos analizar y de aquí calculamos la resistencia equivalente de este circuito. Esa es va a ser la resistencia de Thevenin. Aquí, ojo, como estas fuentes de corriente directa, se abre el circuito. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda estas dos resistencias en serie. Aquí está. La resistencia equivalente de Thevenin es 6, 4 más 2. Se abre aquí, como dijimos, estos dos quedan en series. Porque se abre porque es una fuente de corriente directa. Luego de ahí analizamos el voltaje que va a haber en estos dos extremos. Ojo aquí, como esta parte está abierta, es decir, al quitar la resistencia, aquí no hay ningún elemento, significa que por esta resistencia de aquí no fluye corriente, porque aquí no se cierra el circuito. Sí, aunque originalmente aquí nosotros tenemos una resistencia y eso iba a ser fluir corriente, al abrir el circuito para calcular la fuente, el valor del voltaje y la resistencia de Thevenin, aquí automáticamente ya no circula corriente. Entonces el voltaje en esta resistencia es cero, de tal manera que el voltaje que vamos a tener en estos dos puntos, pues tiene que ser el voltaje de aquí a acá, porque esto es como si fuera un simple cable, ¿sí? Entonces esta corriente a fuerza circula hacia acá, porque hacia acá no puede, no hay nada, no hay, no se cierra el circuito.
Entonces, estos 12 volts pasan por esta resistencia de 4. Entonces, el voltaje es 12 por 4. Aquí está, 12 por 4, 48 volts. Entonces, el circuito se reemplaza por una fuente de voltaje de 48 volts y una resistencia de 6 ohms. Y ahí está. Se analiza esto de aquí. Queremos conocer la corriente de aquí. Pues simplemente va a ser el voltaje de la fuente entre la suma de ambas. Eso no lo calcularon porque ya se entiende. Este otro circuito, queremos analizar esta resistencia. ¿Sí? Eh, Todo el resto de circuitos va a ser reemplazado por una fuente de voltaje y una resistencia en serie. ¿Qué hacemos al principio? Quitamos el elemento y lo dejamos abierto el circuito en esa parte. Luego necesito calcular la resistencia equivalente. Esta fuente la reemplazo por un cable. Aquí está, reemplazada por un cable. Si vemos, esta parte de aquí es un cable y queda en paralelo con esta resistencia. Automáticamente esta resistencia se elimina, porque la corriente siempre se va a ir por donde haya menos resistencia. Entonces la corriente que vendría aquí sería por este cable, no por aquí. Entonces esta resistencia se elimina. ¿Qué nos queda? Esta resistencia y esta resistencia. Si redibujamos el circuito, nos damos cuenta que estas dos están en paralelo. ¿Sí? No quedan en serie. Eh, de tal forma que la resistencia de Thevenin es el paralelo de estas dos. Aquí está. Luego de ahí regresamos al mismo circuito original, este de aquí. Si ya analizamos la resistencia de Thevenin, ahora tenemos que analizar el voltaje. Lo vuelven a dibujar, esta parte de aquí, esta y esta resistencia, pues quedan en serie, se reduce y queda en paralelo con esta, ¿no? Aunque no la reducen aquí. Simplemente lo que hacen, esta terminal de aquí, la desplazan para acá, porque se está conectando a estos dos puntos. Básicamente el voltaje de Thevenin va a ser el voltaje que hay en la resistencia 1, esta de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculan el voltaje aquí? Pues simplemente hacen un divisor. El voltaje de 8 volts se va aquí, pero en esta parte se divide acá y se divide acá. ¿Cómo hacemos el divisor de voltaje? Un divisor de voltaje es la resistencia que quiero analizar, que quiero conocer su voltaje, multiplicado por el voltaje de la fuente, dividido entre la suma de ambas resistencias. Un divisor de voltaje aplica cuando tenemos dos elementos en serie y solamente dos. Ojo, esta resistencia y esta de aquí están en serie. ¿Sí? De esa manera se conoce voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Y ya se analiza el circuito. ¿Sí? Entonces, ya habiendo explicado eso y rápidamente algunos problemas, voy a resolver un circuito. Mm, voy a, vamos a ver. Estoy pensando si resuelvo los mismos que ya hemos resuelto o planteo uno nuevo. Bien, podríamos hacer este de aquí, ¿no? Podemos resolver este y buscar la corriente que pasa por la resistencia 3. Vamos a resolver este entonces. Vamos a ver.
Tenemos este circuito, ¿no? Nos están pidiendo, bueno, tenemos este circuito y nos están pidiendo que determinemos cuál es la corriente que pasa por R3. A mí me interesa conocer la corriente que pasa por R3, ¿sí? Y es donde les digo, el teorema de Thevenin es una técnica para facilitar un análisis de circuito. Para poder conocer esta corriente que pasa por aquí, podemos aplicar Thevenin y me va a ayudar a simplificar el circuito. Pero no como tal, no es un análisis, no nos ayuda para analizar todo el circuito. Y ojo, esta técnica, como les dije, sirve únicamente para analizar un elemento en un circuito eléctrico. Si yo además quiero conocer esto y también esto de aquí, tendría que aplicar Thevenin acá, acá y luego aquí. Si yo quisiera analizar todo el circuito eléctrico, las corrientes que pasan a través de él, pues tendría que aplicar 3 veces Thevenin, ¿sí? Entonces, el teorema de Thevenin pues se aplica dependiendo de lo que estemos buscando, ¿sí? Bueno, entonces yo quiero conocer lo que viene siendo la corriente aquí. Lo voy a llamar A, B, ¿sí? Corriente que pasa por esta resistencia. Es decir, que no voy a analizar todo el circuito porque utilizando el teorema de Thevenin sería muy complicado. Igual ahorita intento resolver. Entonces, ¿qué hacemos primero? Retiramos el elemento que quiero analizar, que es R3, lo quito del circuito. Ahí está. Este es mi nuevo circuito. Entonces, yo necesito determinar el voltaje que hay de AB, ese va a ser mi voltaje de Thevenin, y tengo que ver la resistencia que se mediría de estas dos terminales, desde A a B, ¿sí? Entonces, para calcular la resistencia de Thevenin, la RTH, ¿qué hacemos? Aplicamos superposición, el teorema de superposición, ¿no? A todas las fuentes, es decir, tenemos que quitar todas las fuentes. El teorema de superposición nos dice que si queremos analizar todas las demás fuentes se cancelan, ¿no? Pero aquí lo vamos a aplicar de manera especial, es decir, todas las fuentes se cancelan, absolutamente todas. Y se reemplazan por su equivalente, es decir, voy a volver a dibujar el circuito eléctrico. Si yo dibujo, quito la fuente y la fuente como es de constante, de voltaje constante, la reemplazo por un cable, de esta manera. ¿Qué obtengo yo el circuito? Que R1 y R2 están en paralelo. Se están uniendo en este punto, se conectan y las mismas se unen en el otro punto. Entonces R1 y R2, perdón, R1 y R2 están en paralelo. Entonces la resistencia de Thevenin va a ser igual a R1 paralelo R2. ¿Sí? Sería 4 tercios. 1.33 ohms. Esa es la resistencia de Thevenin. ¿Sí? De ahí vamos a calcular el voltaje de Thevenin. ¿Sí? Aquí también vamos a aplicar superposición. Solamente que, ojo, bueno, esto de aplicar aquí superposición es relativo, ¿sí? O sea, es decir,
simplemente tienes que analizar nuevamente el circuito. ¿Qué circuito? Este de aquí. Lo voy a volver a dibujar. Lo voy a dibujar como está originalmente, ¿no? Y ahorita vamos a analizar qué es lo que tenemos que hacer. Yo lo que tengo que determinar es el voltaje que hay en estas dos terminales. Este es el voltaje AB. Entonces yo tengo que determinar cuál es el voltaje que se está presentando aquí, ¿sí? El circuito tiene dos fuentes. Entonces yo puedo aplicar ley de mallas, de incluso podría resolverlo con ley de mallas, no solamente con superposición, ¿sí? En el libro viene planteado que apliquemos el método de superposición porque es una forma, ¿sí? Es decir, ¿a qué me refiero con superposición? Esta fuente de voltaje a este punto de aquí eh, crearía un voltaje, nos va a dar un voltaje si esta fuente aporta un voltaje a esto de aquí. Luego, esta fuente aporta un voltaje aquí, ¿sí? Entonces, si el circuito que para que nosotros nos queda es un poco complejo, para hacerlo más fácil de analizar, pues se aplica el método del teorema de superposición. Pero en este caso, si el circuito no es tan complejo, eh, nosotros podemos resolverlo utilizando cualquier otra técnica. Aquí, por ejemplo, nos puede servir mallas. Yo puedo aplicar una malla en este punto, ¿sí? O un análisis de nodo, mejor para conocer el voltaje de aquí. Acá. También podría ser así. Vamos, vamos a aplicar superposición, porque si aplico mallas aquí, en este circuito, de hecho, aplicar Thevenin para conocer esto y terminamos aplicando aquí mallas, pues mejor lo hubiéramos aplicado en el circuito original, ¿no? Entonces voy a aplicar superposición. Y además para complementar la información que vimos ayer. Entonces, voy a primero aplicar superposición a la fuente de 12 volts, es decir, voy a eliminar esta de 5. La fuente de 12 va a quedar así. Esto se reemplaza por un cable. Esto es R1 y R2. Entonces, el voltaje que nosotros queremos conocer es el voltaje que hay de A B, que como está aplicado, estamos aplicando aquí superposición, pues es el voltaje en la resistencia 2, ¿se fijan? Esta terminal A se está conectando a este punto de la resistencia y la terminal B se está conectando a la tierra de esta fuente de voltaje, ¿sí? Entonces el voltaje que yo quiero conocer es el voltaje de la resistencia 2, básicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Aquí simplemente un divisor de voltaje. El voltaje que yo quiero conocer es el voltaje de la resistencia 2. Entonces voy a poner el voltaje eh, de AB de la fuente de 12 va a ser igual a la resistencia 2 por el voltaje de la fuente de 12 sobre R1 más R2. ¿Por qué hacemos el divisor de esta manera? Porque yo quiero el voltaje aquí. El divisor de voltaje es contrario al de corriente. Entonces la resistencia 2 vale 4, la fuente vale 12, R1 vale 2 más 4. Eso nos da 8 volts. Nos da 8 volts. Ese es el voltaje que esta fuente contribuye al circuito AB. De ahí aplico superposición a la fuente de 5 volts, es decir, que la fuente de 12 la voy a eliminar.
de esta forma, ¿sí? Ahora, ojo, este voltaje, acá es tierra, acá es positivo, entonces este voltaje lo consideramos positivo, ¿sí? Vamos a ver cómo nos queda. Entonces, el voltaje en este caso, es decir, que aquí la terminal queda más o menos de esta forma. El voltaje que está aportando esta fuente de 5 volts a las terminales A, B, nosotros vemos que la terminal B se está conectando a tierra, entonces la terminal va a tener polaridad negativa. Está conectando a esta resistencia, este punto se conecta a esta resistencia, entonces como esta es polaridad negativa, esta tiene que ser polaridad positiva. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es el voltaje que aporta a este punto? Pues es el voltaje de la resistencia 1. Entonces yo tengo que determinar esto. Nuevamente aplicamos un divisor de voltaje. El voltaje de AB de la fuente de 5 volts va a ser la resistencia 1 por el voltaje de fuente sobre R1 más R2. R1 vale 2, el voltaje en la fuente en este caso es 5, R1 vale 2 más 4. Sería 10 sobre 6, 1.67 volts. Y también son positivos, porque está polarizando esta fuente, está polarizando las terminales AB de la misma manera que estas de aquí. ¿Sí? Entonces, estos dos voltajes son positivos. Ya para concluir, ¿cuál es el voltaje de Thevenin? Pues simplemente es el voltaje que hay en AB de la fuente de 12 más el voltaje que hay en AB de la fuente de 5. Es decir, 8 más 1.67 volts. 9.67 volts. Van sumados porque ambos son positivos. ¿Cómo sé que son positivos? Por cómo estas fuentes están polarizando esta terminal y esta terminal. ¿Sí? Bien. Una vez hecho esto, conociendo el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, voy a volver a dibujar otra vez el circuito. Bueno, voy a dibujar ahora sí el circuito de Thevenin. Sería nos quedaría de esta manera, ¿no? Este es el circuito equivalente de Thevenin. Una fuente de voltaje constante, una resistencia en serie. Estos son las dos terminales AB que yo analicé, que analizamos. Y en este punto nosotros estamos colocando la resistencia 3, que vale 3 ohms, la que a mí me interesaba conocer su corriente. ¿Cómo determino la corriente que pasa por I3? Pues muy fácil. Un divisor, eh, bueno, no, ni siquiera un divisor, es una malla simple, entonces por aquí pasa una corriente I. La corriente I va a ser igual al voltaje total sobre la sobre la resistencia. De esta manera, el voltaje es 9.67 y la resistencia total es la suma de estas dos, 1.33 más 3. Eso nos da 2.23 amperes. Y el flujo de la corriente es hacia acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es el terminal positivo de la fuente de voltaje. Entonces la corriente o el flujo de electrones va en este sentido, ¿sí? Por convección. Y vale 2.23. Este problema nosotros ya lo habíamos resuelto, que es la I3 de aquí. ¿Esa I3 cuánto vale? 2.23. ¿Y hacia dónde tiene que ir? ¿En qué dirección? Hacia abajo. Hacia abajo, 2.23. Exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora, nuevamente, lo que les comentaba. Thevenin nos ayuda a reducir el circuito, a analizar un circuito, pero solamente un componente.
Yo aquí he descubierto únicamente la corriente que pasa aquí, por aquí, perdón. ¿Qué sucede si yo quiero conocer la corriente que pasa por aquí, por esta resistencia? ¿Mm? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hacer todo esto, ¿sí? Luego, ¿qué pasa si yo quiero conocer este de aquí? ¿Qué tengo que hacer? Todo esto, ¿sí? Aplicar todo el método del teorema de Thevenin. Entonces, el teorema de Thevenin es una técnica para facilitar el análisis de circuitos de un solo elemento, en un solo elemento, ¿sí? Entonces, como yo tengo un circuito complejo, enorme, grande, y quiero conocer solamente sobre un elemento, una resistencia, un capacitor, un inductor, lo que sea, quiero conocer el voltaje y la corriente que pasa por ahí, pues bueno, puedo aplicar Thevenin, porque nomás es un elemento. Pero si yo quiero analizar todo el circuito, pues esto lo va a volver muy complicado, ¿sí? Aquí me hizo falta el análisis de voltaje, pero aquí ya se entiende que es muy sencillo. ¿Cuál es el voltaje en la resistencia 3? Pues voltaje, perdón, resistencia por corriente. ¿Cuál es la resistencia de R3? Vale 3. ¿Cuál es la corriente que pasa por R3? Ya vimos, 2.23. ¿Sí? Eso nos da 6.69 volts. ¿Sí? Es el voltaje en este punto. Eso también ya lo habíamos calculado con nodos. De hecho, aquí está. Este problema aquí lo resolvimos con nodo y vimos que el voltaje que hay aquí es cero, es tierra, y el voltaje que está aquí es el voltaje de nodo 1. Ese voltaje en nodo 1, 6.69. 6.69, ¿sí? Que es el voltaje de la resistencia 3. Aquí está. El voltaje de la resistencia 3 es el voltaje de nodo 1 sobre su resistencia. De esta manera calculamos la corriente. ¿Sí? Bien. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta. No sé si tengan preguntas. No, profe, está bien. ¿Se entiende entonces el teorema de Thevenin? Pues la neta está muy borroso, profe. La, las letras y todos los números. ¿Cómo? ¿Puedes repetir otra vez? No se escuchó. Que se mira muy borroso aquí en mi pantalla, todos los números ahí, las letras, todo. Eso es en internet, A ¿no? veces en internet, yo creo. Sí, Sí. yo creo que sí. Bien, ahí se debe ver mejor. Ya le aumenté la resolución. Sí, como le digo, eso es de internet, ¿no? Yo cuando estoy grabando, la grabación queda bien. Queda con la mejor resolución. ¿Sí? Cuando subo los videos de YouTube, pues queda con la mejor resolución que graba mi cámara. ¿Sí? Pero cuando se veía por internet, por la cuestión de la velocidad, para que no se corte las videoconferencias, baja la resolución en lo que viene siendo un Meet. La baja a 360. Por eso se ve muy, muy borroso, ¿no? Y eso depende del internet que tú tengas. Ya no es del internet mío, sino del que tú tengas para recibir la información. Bien, entonces, este es el teorema de Thevenin. No sé si analizar Thevenin para resolver esta resistencia 2 y luego esta resistencia 1 o plantear un circuito nuevo. Ahí sí no sé qué es lo que quieren que haga, si quieren que resuelva para este, o plantea un circuito nuevo. Con la misma resistencia, ¿no? ¿Para cuál? Con el mismo circuito, digo. Con este circuito. Vamos a analizar entonces Thevenin para conocer algunos de esos elementos en ese circuito.
Y como les digo, pues ya, o sea, en sí, esto es el teorema de Thevenin, no hay más que explicar. Simplemente que ustedes practiquen. ¿Sí? Entonces, estas son, esta es la resistencia que quiero analizar. La resistencia 2. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces la quito del circuito. De esta manera. ¿Sí? Bien, al hacer eso, aquí ocurre una situación peculiar. Bueno, no peculiar. Esta fuente de voltaje ya no va a aportar corriente porque el circuito queda abierto. Pero ojo, sí aporta voltaje. Si yo analizo el voltaje de A a B, yo tendría que analizar cuál es el voltaje que hay en el nodo A y restar y sumarle 5 volts. Si aquí me da que hay 3 volts, sería 3 más 5, serían 8 volts. Porque aunque esta fuente de voltaje no aporte corriente, porque quedó el circuito abierto, sí aporta un potencial eléctrico. ¿Sí? Entonces, vamos a ver eso al final. Entonces, en teoría, aporta un potencial eléctrico. Vamos a ver cómo cambia el análisis de eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la resistencia de Thevenin. ¿Sí? ¿Cómo la calculo? Simplemente elimino todas las fuentes, siguiendo las reglas de superposición. Fuentes de voltaje constante se reemplazan por un cable, de esta manera. ¿Será el mismo procedimiento que ahorita? Mande. ¿Será el mismo procedimiento de ahorita? Sí, Lo que acabamos de hacer. va a ser el mismo procedimiento. Es el procedimiento de Thevenin. O sea, en este circuito no va a cambiar mucho porque es un circuito sencillo. Pues si fuera un circuito más complejo, a lo mejor había cosas que cambiaran ahí, el tipo de análisis que tengo que hacer. Pero en este circuito básicamente va a ser lo mismo. R1 y R3, ¿cómo quedan? En paralelo. Tan fácil como eso. La resistencia TH va a ser R1 paralelo R3. 2 por 3. 2 más 3 serían 6 sobre 5. Sería 1.20. 6 entre 5, 1.2 ohms. Esa es la resistencia. ¿Por qué? Porque estas dos están en paralelo. Y aquí se ven bastante fácil. Se conectan a este nodo, esta se conecta al mismo nodo de abajo. Esa es la resistencia equivalente de Thevenin para este análisis de aquí. 1.2 ohms. De ahí calculamos el voltaje de Thevenin. ¿Cómo lo hago? El circuito donde yo retire el elemento que estoy analizando. Esta parte va a cambiar un poco. Esta parte sí puede cambiar un poco. ¿Por qué? Para que se entienda esta parte de aquí, voy a analizarlo ahora. Y esto es más que nada para que se entienda qué es lo que pasa con esta fuente de voltaje al quitar esta resistencia. Para entender bien cómo va a quedar este voltaje, y aquí es la manera más fácil. Cuando tengo un circuito así que no pueden entender, bueno, este voltaje AB, ¿quién va a ser? ¿Es el voltaje de R3? ¿Es el voltaje de R2? ¿Es el voltaje de 5, de 12? ¿Qué voltaje es? ¿Cómo lo puedo calcular? Cuando se encuentren con esa situación, apliquen una malla, ¿sí? En donde está lo que van a analizar, que en este caso es el voltaje AB. Aunque esa malla no lo utilicemos,
para resolver en sí el circuito, para en sí determinar el voltaje. Esto no lo voy a resolver como tal, solamente para determinar este voltaje, ¿qué tengo que hacer con estos 5? Entonces, si yo aplico mi ecuación de malla en una trayectoria cerrada, ¿sí? Nosotros vamos a asumir que por aquí pasa una corriente, ¿sí? Aunque, bien, lo vamos a hacer así, no me voy a complicar, nomás es para que entienda que estos 5 volts se van a sumar, se tienen que sumar. Si hago yo esta trayectoria de malla, voy a obtener que va a ser voltaje en 3, el voltaje en la resistencia 3. Positivo o negativo, bueno, pues eso depende del flujo de la malla. Aquí la malla yo la estoy planteando que va sobre el negativo, de esta manera, ¿sí? Va así el flujo de la malla. Esto se está polarizando entonces más menos. La polaridad de AB, la polaridad de AB, yo voy a asumir, no sé, más menos por el flujo de mi malla. Entonces sería menos el voltaje que hay en AB. ¿Qué pasa con el voltaje de la fuente? También está en esta malla. Nos queda menos, porque sale por terminal negativa, 5 volts. Y todo eso sumado nos tiene que dar 0. Aquí no estoy buscando yo porque ese es mi voltaje de Thevenin. ¿Sí? El voltaje que se está aplicando aquí es el voltaje de Thevenin. Entonces, si yo analizo o despejo, está negativo, lo paso positivo, yo me voy a dar cuenta que el voltaje de AB es la suma de estos dos. Porque el signo negativo lo único que me está dando es una polaridad. Me está diciendo, el voltaje de AB es más o menos medido en esta dirección. Si me sale positivo es que es al revés, es más menos. O sea, este signo de negativo solamente está denotando la polaridad de esto de aquí. Pero para mí lo que es importante es que ese voltaje AB es el voltaje que tengo en 3, es decir, el voltaje en la resistencia 3 más estos 5 volts. ¿Sí? Ahorita hasta esto es lo que yo quería obtener, lo que quería saber. Ese voltaje de AB, ¿quién va a ser? ¿Qué pasa con esta fuente de 5 volts que quedó en circuito abierto? ¿La tengo que quitar? ¿Ya no me sirve de nada? ¿No me aporta nada? No, aquí vemos que sí. No está aportando corriente, eso sin lugar a dudas porque el circuito está abierto, pero sí está aportando un potencial eléctrico a las terminales AB. Y aquí se ve. Y el signo negativo, como digo, solamente indica una polaridad. Aquí lo importante es que ambos quedaron negativos. Les decía, lo importante aquí es que ambas quedaron con el mismo signo. Si yo hubiera tomado el sentido de la malla de manera contraria, que de hecho es lo más conveniente porque esta es la polaridad positiva. Si yo hubiera tomado el sentido de la malla de manera contraria, pues lo que yo hubiera tenido es que estas dos iban a ser positivas. ¿Sí? O sea que van sumadas, pues estas dos se están sumando. Es lo que yo quiero saber nomás. Bien, una vez entendido eso, pues el voltaje de 5 volts es de la fuente y ya es conocido. ¿Sí? Entonces lo único que me hace falta a mí conocer es el voltaje en 3 que hay en la resistencia 3. Entonces yo voy a analizar mi circuito para determinar este voltaje. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Nuevamente, esta fuente a esta resistencia no le aporta absolutamente nada. Aquí sí no aporta nada, porque no hay corriente fluyendo hacia él dependiendo de esta fuente. ¿Sí? Incluso podríamos aplicar superposición, podemos hacer un análisis del tipo que quieran y se van a dar cuenta que esta fuente, para términos de esta resistencia, de esta, no aporta nada porque el circuito está abierto. ¿Sí? Pero sí aporta a algo a B. ¿Por qué? Porque la terminal B está conectada a ella, entonces ahí sí aporta. Pero esta no se está conectando a esto, aunque se esté conectando aquí, se está conectando a través de tierra, pues entonces aquí hay 0 volts, entonces no aporta nada. ¿Sí?
Podemos aplicar superposición, podemos aplicar lo que ustedes quieran. Si aplico superposición, ¿qué pasa con esta fuente? Se cancela. Entonces, ¿cuál es el voltaje que va a haber en R3? Pues va a ser la aportación de esta. Luego, si analizamos superposición para esta queda aterrizada. ¿Cuál va a ser el voltaje en 3 debido a esta fuente? Cero, porque no le hace fluir corriente aquí. La corriente que pasa en 3 debido a esta fuente es cero, porque no pasa corriente por aquí. Entonces significa que el voltaje de aquí es cero. ¿Sí? Entonces, tan fácil como es. Bien, entonces habiendo dicho esto, pues básicamente lo que yo tengo que analizar es esto de aquí, porque esta fuente no está haciendo nada a esta resistencia. ¿Sí? ¿Cómo determino el voltaje que hay en 3? Pues muy fácil, un divisor de voltaje. Bueno, sí, un divisor de voltaje. El voltaje que hay en 3 va a ser igual a la resistencia 3 por el voltaje de fuente, o el voltaje que se le está aplicando a estas dos en su divisor, que es 12, sobre R1 más R3. R3 vale 3, el voltaje de fuente vale 12, R1 vale 2 y este 3. Sería 3 por 12 entre 5, perdón. Sería 7.2 volts. Bien, lo que para mí sí es importante analizar es cómo quedan las polaridades. Esta fuente aporta 7.2 volts a la resistencia 3, pero ¿cómo quedan las polaridades? Bien, para eso hacemos un análisis de corriente o de malla. De esta fuente de 12 volts, ¿cómo sale la corriente? Pues sale por la terminal positiva. Entonces, ¿cómo polariza la resistencia 2 y cómo polariza la resistencia 3? Más, menos, más, menos. El voltaje que hay en 3 está polarizado más, menos. Entonces, este voltaje yo lo asumo que es positivo. ¿Sí? Eso es lo importante. Luego de ahí, al final de cuentas, el voltaje que yo estoy buscando es el voltaje de A, B. Yo aquí asumí un flujo de malla, un sentido de malla, ¿sí? Pero realmente yo sé que por aquí no está fluyendo ninguna corriente, solamente estamos analizando lo que viene siendo los voltajes. A mí lo que me interesa saber de todo esto es el voltaje de A a B, ¿cómo queda? ¿Es más menos o es menos más? ¿Cómo queda esa parte? Yo ya sé aquí de entrada que en la resistencia R3, el voltaje que hay en 3, que se conecta a, aquí tenemos un voltaje positivo. Entonces yo puedo determinar que la terminal A está cargada con un potencial positivo. En consecuencia, significa que el potencial B tiene que estar cargado con un potencial negativo. No puede ser más. Eso no ocurre. ¿Sí? En todos los elementos, siempre, si de un lado está cargado o está conectado a una terminal positiva y está cargado con positivo, por así decirlo, del otro tiene que irse a negativo, a fuerza, ¿sí? En un elemento. Ahora, ¿por qué digo, y por qué pone ese positivo, profe, y no pone ese negativo? Muy fácil, porque los dos voltajes se están sumando. Aquí vimos que tanto B3 como 5 volts se están sumando. Entonces significa que es el voltaje este más el voltaje este. Aquí nosotros planteamos la malla de esta manera, por eso nos quedaron negativos. Pero si yo realmente este voltaje lo sustituyo aquí, va a ser el voltaje de AB va a ser igual a menos. ¿Quién es el voltaje 3? 7.2 positivo. Menos 5. Menos y menos se suma. Entonces sería menos 12.2 volts. El negativo que indica solamente que la polaridad es contraria. La polaridad, según este flujo de malla, ¿no? Ojo, según este flujo de malla. Pero para mis términos prácticos, esta polaridad realmente es positiva. ¿Sí? O sea, estamos hablando que esta parte es negativa, es positiva, perdón.
No sé, sinceramente esta parte de la polaridad no sé de qué otra manera se los puedo explicar. Yo entiendo perfectamente que es más menos aquí. Se los voy a explicar de esta forma. Así se lo van a entender. ¿Por qué es más menos? Porque el voltaje de la resistencia 3 aquí en esta parte es positiva porque la corriente fluye hacia acá. La corriente fluye en esta dirección y a fuerza que esta terminal sea positiva. Si aquí el circuito no estuviera abierto, es muy obvio pensar que si la corriente viene aquí, se va a dividir una parte para acá y se puede dividir otra parte para acá, forzando que esto de aquí sea más. Luego estamos viendo que los voltajes van sumados, no van restados. Es decir, que este potencial más este potencial va sumado. Entonces, para que se sumen, este tiene que ser positivo y este también se tiene que ser positivo. ¿Sí? Es la razón que puedo dar de esta situación. La otra cosa que pudiéramos hacer es plantear la malla aquí al revés para comprobar eso. Si ahora yo planteo una nueva ecuación de la malla 1, la planteo en este sentido, entonces son 5 volts positivo, nos queda más el voltaje de AB, polariza, no, es menos. Bueno, es que nos va a quedar lo mismo porque la trayectoria de malla polariza siempre de la misma forma, así. Entonces sería bueno, no me voy a complicar mucho con esto. Este es el voltaje de Thevenin, tenemos la resistencia de Thevenin, vamos a ver si esta polaridad es correcta, vamos a seguir resolviéndolo mejor, para no complicarnos con esto. Entonces, el circuito nuevo va a estar dado de esta manera. La resistencia es de Thevenin es 1.2. Thevenin, voltaje de Thevenin. Estos son los terminales A, B y la resistencia que estaba aquí originalmente es R2, que vale 4 ohms. Entonces, ¿cuál es la corriente que pasa por esa resistencia? Pues simplemente es el voltaje sobre la resistencia que sería 5.2. Vamos a ver. Nos da 12.2 entre 5.2. 2.34 amperes. Vamos a ver esto de aquí. De ese problema que ya lo habíamos resuelto. ¿Dónde está la hoja? Ahí está. Es este de aquí. Y la corriente esa sería la 0.42. Entonces los voltajes iban restados, estos de aquí. Vamos a analizar bien esto. Aquí me dice que el voltaje va restado. Sería menos 2.2.
Vamos a ver. Sí, van restados estos voltajes. Sí, van restados. Vamos a analizar esta parte de aquí. Si nosotros vemos aquí, lo dibujamos de otra forma. ¿Sí? Y así, así, más, menos. Esto sería A, esto sería B. Estos son 5 volts y esta es la resistencia 3, que es el voltaje 3. Por como está polarizado, esto es más, menos. De esta forma. ¿Sí? Entonces, si hacemos la malla aquí, sería B3 positivo. Vamos a suponer que aquí es más, este es menos. Sí, van restados. Y la resta es al revés, es B3 menos 5. Entonces el voltaje de Thevenin es 2.2 volts positivos. Sí, el voltaje está polarizando en este sentido, más menos, pero es una diferencia de voltaje. Esta parte de aquí también estaba incorrecta. Bien, ¿cómo lo podemos analizar aquí? Aquí este circuito es este mismo circuito, solamente que redibujado, ¿no? Y no dibujé completamente todo el circuito, pero lo puedo hacer. Esto sería R1 y esto sería la fuente de 12 volts. ¿Sí? ¿Esto por qué lo hago así? Porque es más fácil de ver que las fuentes, estos voltajes, están contrarios, están entrecontrados. Cuando están entrecontrados, es decir, que aquí es más y acá es positivo, realmente se están restando. Si este positivo estuviera de acá, de este lado, ahí sí fueran sumándose. Sí, es como poner dos pilas en serie. Si se fijan, cuando ponen dos pilas en serie, siempre ponen terminal positiva con terminal negativa. Eso suma el voltaje. Aquí, como están entrecontados, más bien lo que está pasando es que están restando el voltaje. ¿Sí? Eh, ¿Por qué pasa esto también? Recordemos, cuando estoy aquí colocando la malla, normalmente en un circuito, que aquí tuviéramos una resistencia, esto es un flujo de corriente y nosotros proponemos que el flujo de corriente viene de esta forma y polariza las resistencias o los elementos de esta manera. Pero aquí el circuito está abierto, pues. Entonces aquí esta malla simplemente es un sentido de voltaje, pero no hay ninguna corriente fluyendo ahí. Es decir, que este sentido no está polarizando ningún elemento porque no hay corrientes aquí. Pero la corriente de este lado sí polariza a esta resistencia, más menos. Entonces la ecuación de aquí realmente debería ser más B en voltaje en 3, aquí está, positivo. Eh, Esto de aquí nosotros vamos a asumir que se está polarizando de esta manera, más menos. Entonces sería menos el voltaje AB. Y por el flujo de la malla, como viene, este voltaje va a ser negativo, menos 5. Entonces, si despejo voltaje AB, me queda B3 menos 5, que es lo que estoy observando aquí,
redibujando el circuito. El voltaje de AB va a ser el voltaje que hay en 3 positivo, pero este voltaje es negativo. Es este menos este. ¿Sí? Ese es el voltaje que hay de AB y queda polarizado de esta manera. ¿Por qué? Porque B3 es más grande. B3 vale 7.2. Menos 5 nos queda positivo 2.2. Entonces, como este es más grande, pues el voltaje queda con esa polaridad, más menos. De tal manera que aquí realmente es 2.2 y el resultado es 0.42 amperes. Y la corriente tiene que fluir en este sentido, porque nosotros ya conocíamos el sentido sobre el que fluye esa corriente. La corriente I2 fluye en esta dirección, con un valor de 0.42. Ya habíamos calculado ese valor de este circuito. Entonces la polaridad, ¿cómo queda polarizada esta resistencia? Más, menos. Entonces esa es la polaridad de AB. ¿Sí? Tiene que ser a fuerza, más, menos. De esa manera. Entonces, no sé si tengan preguntas. Para esta parte aquí, cuando hacemos el voltaje de Thevenin, lo que pueden hacer es redibujar el circuito de otra manera, aplicar una ley de voltaje. Aquí pasó este caso, ¿sí? Es lo que les digo, aquí pasó la situación donde esta fuente ya no aporta corriente, pero sí aporta un potencial eléctrico. Pues es una situación peculiar que quedó en este circuito eléctrico. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. No, no tienen preguntas. Bien, voy a tomar un receso.